Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola barrocos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tertulias Gastronómicas, un podcast para hablar de algo que nos gusta mucho, la comida. Hablaremos de la comida en torno a su significado, a sus rituales, a la historia, al origen, evolución y un poco más. Hoy platicaremos de un platillo singular, en homenaje a las fiestas de la independencia, con una historia muy interesante que surge en la época prehispánica y que hoy es uno de los preferidos de todos los mexicanos. Estamos hablando del pozole. Yo soy Ingrid Millán. Y yo, Viridiana Pantoja. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Quién no ha comido un rico pozole en fiestas patrias? ¿Quién no lo tiene dentro de la lista de sus platillos favoritos? ¿Quién ha osado en buscar un poco la historia y significado de este suculento guiso con un rojo pasado? Bueno, pues hoy vamos a hablar del tlacataole. ¿Cómo dijiste? Espérate, y esto apenas comienza. Sí, más fácil era el muli, pero este se complica. Este platillo es el que actualmente conocemos como pozole, pero para poder entrar a detalles tenemos primero que estudiar un poquito y regresarnos a la historia. Y bueno, primero vamos a hablar de un documento bien importante para lo que es la comprensión del pueblo mexica, que se llama la Tira de la Peregrinación. Ok. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Porque son unas partes de esa tira que nos importan. Este códice que actualmente puedan ustedes, el original está en el Museo Nacional de Antropología. Se puede visitar, incluso hay un códice abierto, una copia. Lo puedes ver incluso esculpido en el mármol atrás de la entrada del museo, preciosísimo. Habla justamente de esta historia de la peregrinación, ¿no? Se le llama también Códice Boturini. Y esta tira de la peregrinación habla de esa historia mítica de que los aztecas venían de un lugar que se llamaba Aztlán. Aztlán se ubicaba, dicen los historiadores, las personas que son los estudiosos del tema, que se ubicaba al norte del país, al norte de Mesoamérica. Incluso muchos refieren que estaba fuera de lo que eran los límites de Mesoamérica. Y Aztlán significa lugar de garzas o lugar de la blancura. Este Aztlán estaba rodeada de agua, por lo que creen que era una isla. Y muy cerca, pero afuera de la isla, o sea, tenían que tomar, digamos, una balsa para llegar a tierra. Como a tierra firme. Exactamente. Había un cerro, al cual llamaban el Cerro de los Abuelos, que en náhuatl se llama Colhuacán. Ahí había una cueva. Esta cueva se llama Quinehuayán, que es la cueva de la pronta salida. Esa va a tomar el nombre después. Okay. ¿Sale? Pero en esa cueva existía un adoratorio para un dios. Este dios se llama Huitzilopochtli. Famosísimo Huitzilopochtli, porque era el dios de la guerra. Y se dice que Huitzilopochtli da como varias manifestaciones. Él tenía el poder de cambiar de formas, especialmente a lo que son aves. Entre ellas puede ser desde un colibrí hasta un águila. ¿Sí? Y en varios códices incluso se deja estilizado como águila o en otros como colibrí. De hecho, su glifo, su antropónimo, es una cabecita que está saliendo del pico de un colibrí. Aquí se ve. Eso del águila tiene tiene su peso después. Sí, claro, por supuesto. Hoy forma parte incluso de lo que es nuestro símbolo patrio. Exactamente. ¿No? Entonces, Huitzilopochtli se dice que es quien orienta o quien guía a los aztecas a salir de esa isla. Le dice a su guía Chimalman que deben salir de la isla, los 8 barrios que estaban constituidos ahí, que bueno, son diferentes grupos como los huejotzincas, los chalcas, ochimilcas, malinalcas, cuitlahuacas, chichimecas, tepanectas y matlancincas. Y en ese momento en el que Huitzilopochtli digamos que ellos están en un adoratorio en el cerro, en esta cueva,
de repente empiezan a escuchar una especie de canto de ave que les decía que tenían que irse. Sí, váyanse. Y era él hablándoles. Ellos interpretan que es Huitzilopochtli porque están justamente adorándolo a él, que es Huitzilopochtli el que les está diciendo que tienen que partir. Oye, y ahorita, bueno, para los que nos están escuchando, si les hace match los nombres de los barrios, pues es que muchas de las colonias, pero no se llaman colonias. Grupos indígenas. No, pero aparte, de las delegaciones de la Ciudad de México, claro, tienen ese nombre. Tienen que ver con ellos, Ajá. Exactamente, ¿no? Y va a haber momentos en los que están unidos y otros en los que se van a separar, incluso y otros en los que se vuelven a encontrar. Pero bueno, en esta primera parte de esta tirada de la peregrinación, aquí están ubicados juntos. Y son a los aztecas a los que Huitzilopochtli justamente en el momento de la adoración a él les refiere que tienen que irse. Vámonos, ¿no? Agarren sus y petacas entonces, y vámonos. Chimalman encabeza la expedición, que era justamente una líder, a mí se me hace bien interesante porque es mujer, ¿no? Es justamente la que toma la batuta y habla con los demás barrios y los demás barrios comienzan a seguirla. Entonces cruzan, digamos, esta isla y esta peregrinación va a comenzar en el año 1 Tecpan o 1 Pedernal, que está situado para los especialistas en 1168. Okay. Ese es el momento de la salida de esta tierra de Aztlán. Y cuando tú empiezas a estudiar lo que es la tira de la peregrinación por los especialistas, nos hablan que hay un lugar llamado Coahuiltzintla. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, porque está bien difícil, decirte que está complejo porque obviamente pues los términos son en náhuatl. Y cuesta a veces trabajo, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Algunas veces sí. No, aparte, o sea, y son nombres bien complejos. Sí, la verdad es que sí se lengua la traba bastante. Y no es tanto porque no lo sepas, sino como no los utilizamos mucho, pues de repente sí es difícil utilizarlos. Es correcto. Entonces, vemos en una lámina, no nos vamos a parar en todas las láminas, como yo les decía, nos vamos a parar en aquellas en donde justamente hay una manifestación de Huitzilopochtli. Lo importante saber aquí es que comienza una peregrinación. Bueno, ahí nada más para comentar, ¿no? En nuestros show notes en la página vamos a subir algunas láminas para que, bueno, ustedes puedan ver ahí de qué estamos hablando en el podcast, ¿no? Claro, hasta lo pueden ahí buscar. No, y si pueden ir al Museo de Antropología de Historia y poderlos ver de primera mano, pues qué mejor, ¿no? Igual, extranjeros que quieran venir a México, pues igual. El museo es que tienen que ir, una cosa tremenda. Es como no haber venido a México. No, justamente es la cuna de todo. Así es. Bien, entonces, en esta lámina que vamos a hablar, que no es justamente la siguiente, sino basan varias en este peregrinaje, van a ver varios piecitos, ¿no? Que manifiestan justamente que van a estar camine, buscando esa tierra prometida. ¿No? Y de nuevo estamos hablando que es una leyenda, entonces hay muchos, como facetas de esta leyenda que se interpretan de diferentes maneras por distintos autores. Pero bueno, aquí una de ellas. Y hay una lámina justamente en donde se ve que llegan a este lugar, en donde está un grupo de aztecas comiendo molotes de maíz. Se ve al centro un chiquihuite y incluso se ve un molcajete. ¿No? Y se ve ahí que pues, están echando su taquito, su tamalito con salsa, ¿no? Vean, desde entonces, y es desde antes, tenemos nuestras piedras de moler, que hay que estar sumamente orgullosos. Claro. Porque forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años, no hay que perder esa tradición, no solamente tenerlos de adornos o de macetas. No, aparte le da un sabor totalmente diferente a la comida el utilizarlos. Es correcto, ¿no? Y entonces, vean qué bonito, porque ya es una primera representación en torno a lo que es la alimentación. Ya nos está refiriendo qué se está comiendo, en qué momento, en qué posición, están todos sentados en unclillas, ¿sí? Cómo se vestían, están en grupo, no están solitos, ¿no? Están como todos ahí participando. E incluso tienen la reliquia atrás de Huitzilopochtli, o sea, ahí se dice que hay un aposento, ahí está el dios reposando. Y bueno, hay un momento importante porque en este momento Huitzilopochtli se va a aparecer y les va a hablar de nuevo, ¿no? Bueno, es que mi amiga está describiendo, porque aquí tenemos unas fotografías de los códices o del códice que está hablando Ingrid,
Y bueno, me lo está como describiendo, pero igual va a aparecer en la página para que ustedes lo vean, pero ya está, lo está describiendo de alguna manera, ¿no? Sí. Digo, es audio, no tenemos ahorita video, pero bueno, ahí para que ustedes lo puedan ver en el show notes, van a poder ver los piecitos que menciona ella, cómo se juntaban ellos a degustar sus alimentos y como hay un momento en donde están todos juntos, ajá, incluso llorando, ve sus lágrimas. Sí, están llorando, ajá. Están llorando porque Huitzilopochtli les está diciendo, ajá, que tiene que haber una ruptura, uh-huh, y que tienen que separarse ellos, uh-huh, de todos los demás grupos que vienen con ellos. O sea, los barrios se tenían que separar, sí, esa fue una de las órdenes. Y por eso ellos lloran, incluso lloran los, ajá, demás pueblos, ¿no? Ok. Pero Huitzilopochtli le dice, no tienen que continuar ustedes solos. Ok. Por eso lloran, ¿no? ¿Y qué son los que continúan? ¿Quiénes son? Los aztecas. Ok. Ahora, sí es importante porque los 7 barrios, de hecho, lo que sucede es, les dicen que tienen que separarse y son los 7 barrios los que continúan, uh-huh, su camino. Uh-huh. Todavía los aztecas se quedan un tiempo, uh-huh, en ese lugar y incluso van a edificar, ahí van a ponerle un reflectorio, un oratorio, uh-huh, a lo que es su dios principal, a Huitzilopochtli, y ya después van a emprender su marcha, ¿no? Y en la marcha van a encontrar a unos personajes que se llaman Mimiskoas, uh-huh, uno de ellos es mujer, uh-huh, incluso. Se les llamaban los hombres búhos. Y se dice que esta es la primera vez que ellos van a ofrendar a través de un sacrificio a Huitzilopochtli. O sea, el momento en el que Huitzilopochtli nuevamente se va a como aparecer, uh-huh, y les va a decir, ¿no? Que tienen que hacer una ofrenda para él, para, uh-huh, poder continuar y ya. Y que implique sangre. Con esas tradiciones. Sí, de hecho, pues nuevamente es el dios de la guerra, entonces aquí comienza justamente a conformarse esta cuestión guerrera, ajá, ajá, ¿no? Y fría, y hacer el match, que, uh-huh, es justamente el carácter de esos aztecas. Uh-huh. Y sucede una cosa bien importante, ¿no? Porque aparte del sacrificio que van a realizar, Huitzilopochtli, uh-huh, aquí convertido en un águila, uh-huh, aquí no es un colibrí, aquí es un águila, uh-huh, va a entregarle al pueblo azteca sus nuevos símbolos. Ajá. Y estos símbolos definen a los mexicas. Como cultura, ok. Uh-huh. Como cultura. Entonces les van a decir, ustedes ya no pueden ser aztecas. Ya se van porque Aztlán se quedó atrás. Okay. Ya no hay Aztlán. Ajá. Ahora se van a llamar mexicas. Mexicas, ok. Y les da sus nuevos justamente. ¿Y cuáles son los símbolos? Los símbolos es un arco y la flecha. Ajá. Ese también distingue guerreros. Lo que son chichimecas. Justamente, ajá, distingue a estas tribus que habitaban en la frontera de Mesoamérica, uh-huh, y que eran sus principales armas para, uh-huh, poder cazar a campo traviesa, uh-huh, ¿sí? Y a partir de ese momento el mexica va a utilizar plumas en las orejas, se notan, uh-huh, desde la gráfica, ¿no? Las láminas. Uh-huh. A partir de ese momento se van a pintar una línea en la cara que aquí pasa abajo por de debajo los ojos, uh-huh, y que va a atravesar toda la cara. Uh-huh. Y eso los va a diferenciar justamente los chichimecas, que es lo que les digo, porque el chichimeca en códices también se ubica con flecha y con arco. Ah, ok. Tengo, uh-huh, entendido. Entonces, aquí es la línea, también, uh-huh, lo que los va a distinguir, uh-huh, ¿sí? Y en diferentes láminas, lo que nos van a empezar a decir es todo este caminar y por todos los lugares por donde va a ir pasando. Buscando, por ejemplo, la tierra prometida. Pasa por los huastecos. Ajá. ¿No? Ese cerro, este glifo que parece una montañita, uh-huh, significa justamente cerro. Uh-huh. Arriba hay una persona jorobada, uh-huh, que está llorando también. Uh-huh. Ese es el lugar del llanto de los huastecos, se llama Huestaca y Choyacan. Y también tenemos algo muy importante por lo cual me paro en esta lámina, es esta de aquí, ¿no? Que es un cerro del cual está saliendo una serpiente con la fauce abierta y su lengua bífida. Uh-huh. Ese cerro es el cerro de Coatepec. Okay. Y es algo donde me paro porque de aquí deriva otra historia que vamos a platicar. Uh-huh. Es un cerro muy importante, uh-huh, para Huitzilopochtli, ¿sí? Y es justamente su cuna, es el lugar en donde él va a nacer. Por eso es tan importante. Ajá. Y por eso a mí no se me hace como arbitrario que dentro de esta tira de la peregrinación hayan tenido que pasar por ese lugar mítico. Sí, claro. ¿No? Ajá. Y este lugar se llama Coatl y Amacac. Ajá. Y Camac, perdón. Otra vez. No, es que está muy difícil. Coatl y Camac, ¿no? Que Coatl significa justamente serpientes. Ajá. Bueno,
A partir de aquí ya la gráfica, en vez de tener 4, bueno, más bien más personajes, van a aparecer 4, ya no los principales, pero recordemos que esta peregrinación mítica tuvo que haber durado muchísimo tiempo, muchos años, y obviamente tuvo que haber pasado por muchas generaciones. Entonces no van a ser los mismos que salieron los que llegan, y ni todo lo que van a pasar, ¿no? Porque hay momentos en donde la tira comparte guerras, comparte que hay caídos, comparte que son esclavos y enfermedades también. Ajá. Y hay otras en las que salen victoriosos, hay otras en las que se tienen que mezclar con otros tribus, que los abandonan, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí es el primer momento en el que también se realiza una ceremonia de fuego nuevo, que es la primera para los mexicas, ya como cultura. O sea, como si estuviera como empezar desde cero, o sea, como un nuevo calendario. Es su primer fuego nuevo. Ajá. Sus primeros 52 años, digamos, okay. ¿No? Uh-huh. En calendario. Y van a permanecer a partir de aquí 27 años. Ok, ¿sí? 27. Uh-huh. Por eso digo que es una tira muy, si la lees a conciencia o si la investigas, tiene mucho de qué sacar, ¿no? Carnita de qué sacar. Uh-huh. Pero lo que nos importa saber es justamente que pasaron muchos años, que atravesaron muchas regiones, que estuvieron con muchos pueblos, y lo de Huitzilopochtli especialmente, y lo del Cerro de Coatepec, ¿sale? Y bueno, en el año 3 pedernal van a llegar a Tula, uh-huh. o Tolan, que es el lugar de los tules. Aquí se ve justamente el tema de la peregrinación y todos los años, y la ceremonia del bueno, nosotros lo estamos viendo, nuevo. Repito. ¿No? Y van a llegar a Tolan, o lugar de los tules. Uh-huh. Ahí van a permanecer otros 20 años, y así van a pasar los años, y las ceremonias del fuego nuevo. Va a haber hecho momentos en los que hay paradas obligadas precisamente para hacer ahí las ceremonias de fuego nuevo. Y va a haber asentamientos, enfrentamientos, unos ganados, otros perdidos. Acá hay otra ceremonia de fuego nuevo, incluso aquí hay un Zompantli, ¿no? ¿Qué es Zompantli, amiga? Para los que no saben. Es un lugar en donde se exhibían los cráneos de los esclavos, ¿no? Inmolados sobre todo. Sí, claro. Y eran adoratorios también. Sí, de hecho, cuando yo estaba en la universidad tenía un maestro que cada vez que nos iba a hacer, de hecho el maestro era antropólogo. Y cada vez que nos iba a hacer examen, cada parcial, entrábamos al salón y nos decía, ¿no? Bienvenidos al Zompantli. Su cabeza. O sea, ya desde ahí nos estaba manipulando psicológicamente. Hay una lámina preciosísima, esta de aquí, por ejemplo, aquí no está Huitzilopochtli, pero me encanta también tocarla, porque habla del descubrimiento del maguey, uh-huh. y de que se los entrega también un dios. Uh-huh. Entonces, eso lo pueden ver en una de las láminas, pero eso lo hablaremos en otro capítulo. Uh-huh. También, ¿no? Entonces no quiero meterme mucho, pero lo pueden observar, uh-huh. si empiezan a ojear justamente lo que es la tira de la peregrinación. Y bueno, voy a dejar la tira de la peregrinación un momento. Uh-huh. Ya la conocen porque ya estamos platicando de ella. Uh-huh. Ahora voy a hablar de lo que es Huitzilopochtli. Uh-huh. Ya hablamos que fue el dios de la guerra, que es un dios principal porque es el que los anima a comenzar esa peregrinación, el que les va a decir el sitio en donde van a llegar, donde tienen que llegar, y la tierra prometida, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos de sus formas, de cómo se aparece, de cómo está, ahorita vamos a hablar de cómo está ataviado, uh-huh. no solamente de un colibrí como el antropónimo en los glifos. No, su forma pues humana de alguna manera. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, es en el Cerro de Coatepec, el Cerro de las Serpientes, muy cercano justamente a Tula, Hidalgo, donde vivía Coatlicue. Coatlicue era la madre de todos los dioses, uh-huh. ¿sale? Y Coatlicue todos los días, en una cuestión de alabanza, uh-huh. se paraba a barrer el cerro. Era muy limpia. Esa historia me encanta. Y entonces barría, ¿no? Uh-huh. Ella tenía una falda hermosa de serpientes. De hecho, Coatlicue, una de sus representaciones, tú la puedes uh-huh. ver en el Museo de Antropología, en la sala también mexica. Uh-huh. Y es una piedra enorme, así que pesa toneladas, en una sola piedra, con una cabeza de serpiente que te ve, ¿no? Uh-huh. El cuerpo de una mujer que tiene las faldas de unas serpientes de cascabel. Está hermosa. Sí. Y a veces se me queda viendo, ¿cómo va a ser hermosa? Pero sí, para mí es hermosa. Bueno, pero por toda la mitología, exacto. por todos los significados. ¿Cómo no puede ser hermosa? Y entonces, Coatlicue, en ese barrer,
un día se encuentra con una bolita de plumas y le llama la atención, aguas, aguas a los que nos están escuchando, porque van a ver lo que sucede, les vamos a dar justamente la noción de que no hagan eso. No anden juntando bolitas de plumas. No anden plumas. juntando bolitas de plumas, porque les puede pasar lo siguiente. Cuatlicue le llama mucho la atención, como que le observa, deja en ese momento de barrer un poco, y entonces decide guardarla. Y lo que hace es guardarla debajo de las enaguas, muy cerca de lo que son sus pechos. Ajá. ¿No? Pero aparte y el estómago. Cuenta la leyenda que las plumas eran de unos colores muy bonitos, muy bonitos, muy bellos. Uh-huh. De hecho, Huitzilopochtli tiene plumas, está ataviado con plumas. Y ya hablamos de que va a ataviar también a su gente, a esta generación de mexicas con plumas, por lo mismo, ¿no? Todo va ligado exactamente, ¿no? Con esas plumas bellísimas. Entonces él le llama la atención y lo guarda debajo de sus enaguas y sigue barriendo. Y entonces al final del ejercicio, pues ya se para, deja la escoba y decide volver a observar esa bolita que le llamó tanto la atención. Ya acabé mi chamba, vamos a revisar qué es esto. Pero se da cuenta que no está, que se perdió, ¿no? Y acto seguido se embaraza. O sea, quedó embarazada. Aguas con las bolitas. Con las bolitas de plumas. Sí, no hagan eso. No las guarden así. Oye, pero en joda, ¿eh? Sí. Entonces, ese Huitzilopochtli era tremendo. Sí, desde que lo engendran, ¿no? Y pasa una cosa, porque una vez que ella queda embarazada, como no se sabe quién es el padre, como en todas las culturas, ¿no? Que hay un problema ahí. Y esa es una de las leyendas, hay muchas, ¿no? Entonces, los hermanos, que se llamaban Sensohuitznahua, ¿sale? Y la Coyolxauhqui, que era su hermana también. Eres una perdida, ¿cómo no sabes quién es el padre de tus hijos? Se avergüenzan de su mamá y tienen tanta vergüenza que Coyolxauhqui encabeza un complot. Y habla con los hermanos y les dice, pues nuestra madre nos ha avergonzado, tenemos que matarla porque quién sabe quién va a engendrar y de quién, ¿no? Sí. Entonces, obviamente todos saben dónde vive, que vive en el Cerro de Coatepec. Ajá. Y por alguna razón, pues a ser la madre de todos los dioses, una voz interior a Coatlicue le decía que sus hijos iban a ir a matarla porque había engendrado justamente un nuevo ser que quién sabe de quién era. Pero al mismo tiempo una voz interior le hablaba para tranquilizarla y le decía, no te preocupes, yo voy a nacer antes y voy a saber qué hacer. O sea, era él hablándole a ella. Era él hablándole a ella. Espérate, carnal, no te me adelantes. Sí, no, le decía, tranquila. Yo voy a saber hacer en el momento, tú tranquila. Y ella se tranquilizaba y pues continuaba con su vida. Barriendo. Entonces, uno de los Sensohuitznahua comete traición a todos sus hermanos porque no le parece correcto. Y sube al Cerro de Coatepec para avisarle a su madre y a su hermano que está en su panza. Y él sí lo consideraba su brother. Y su hermano le dice, también igual que le dijo a su mamá, le comenta, no te preocupes, yo voy a saber ¿a qué horas? ¿Qué hacer en el momento correcto? Dice, lo único que necesito es que me vayas diciendo pues cómo viene la comitiva, ¿no? Y entonces, Cuitlicac, que es el otra nombre vez, de su hermano, no está muy fuerte, ¿no? Cuautlicac comienza a decirle a Huitzilopochtli en varios momentos, fíjate que ahí vienen, ya llegaron por Zompanitlán. Zompanitlán. Ahora ya vienen por Coaxalpa, sí. Ahora ya van por Apetlac. O sea, era el Waze, ¿no? Sí, exacto. Y era un chismógrafo porque iba diciéndole exactamente cómo iba pasando y por dónde la comitiva. Y ya llegaron a la mitad de la sierra. Y ya están muy cerca, incluso veo que Coyolxauhqui viene a la cabeza. Coyolxauhqui en la parte de lo que es la mitología de los mexicas, es una diosa menor, es una diosa dedicada a la luna, es la diosa de la luna y tiene unos cascabeles en las mejillas, por eso le llamaban la diosa de los cascabeles en las mejillas. Y pues ella prácticamente también no quiere que este nuevo dios que está por nacer, se dice que ya sabían que iba a ser un dios principal, por eso también no querían que naciera. La envidia la corroe, ¿no? Y formó justamente el complot. Entonces
Entonces, cuando ya va a ser el momento, Huitzilopochtli van a ser ataviado de guerrero ya, de dios de la guerra. Va a salir con un escudo, el cual se llama Tehuehueli. Y con un dardo y vara de color azul, su rostro pintado, un pelmazo de plumas pegadas a la cabeza, brazos y piernas pintadas en color azul, muslos llenos de plumas. Y bueno, Huitzilopochtli en ese momento ya sale como deidad adulta, siendo dios de la guerra. O sea, ya salió listo para los catorrazos. Listo, exactamente, ¿no? Ya, y eso que nació antes. Por eso dijo que él ya venía preparado. Y por eso es llamado el colibrí zurdo, también por los tonos colores, de los plumajes, ¿no? Entonces, pues imagínate, la verdad es que a mí también se me caerían los calzones si yo veo algo así. Sí, no, claro. Aparte, qué miedo. Aparte, como lo describen así de, no, pues sí estaba Es rudo, ¿no? Sí, no, y hacía la segunda Thor, ¿no? Así de... Nada más que en versión mexicana. Sí, claro. ¿No? Y bueno, en ese momento aparece un compañero de Huitzilopochtli que va a ser llamado Tochancalqui, el cual será el encargado de encender una serpiente llamada Xucoatl, con la cual hiere a Coyolxauhqui, a quien da muerte. Cae, rueda lo que es el cerro para abajo y cae desmembrada. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque cuando cae del cerro de Coatepec y cae ya descuartizada, va a suceder algo muy interesante. Si ustedes quieren conocer a Coyolxauhqui, es bien fácil. La representación de su piedra se encuentra en el Museo del Templo Mayor, es la pieza principal, la parte de la diosa de la tierra, que hace algunos años encontraron apenas. No sé si supiste que cuando la rescataron, cuando la sacaron de la tierra, tembló. Sí. No, sí tiene todo un tema de es connotaciones, correcto. Cuando todo eso. Tlaloc, ¿no? Lo llevaron y que llovió. Sí, ¿no? Pero bueno. Entonces, Coyolxauhqui muere y comienza también una cuestión de guerra celestial, si lo queremos llamar así, con tiempos que obviamente pues son míticos, no tienen nada que ver con lo terrenal. Sí. Y comienzan a pelearse Huitzilopochtli con los hermanos, mata a Coyolxauhqui, que les digo a través de esta serpiente que manda prendida. Y los hermanos comienzan a defenderse, pero a temerle. Claro. Porque sí es un sanguinario, ¿no? Es el dios de la guerra. Sí. Entonces, muchos van a intentar escaparse. Muchos incluso van a dejar las armas y le van a pedir perdóname y aquí lo dejamos, pero no va a haber piedad. A muchos los va a matar. 4 veces intentaron subir el cerro para lograr tomarlo y no lo lograron. 4 veces Huitzilopochtli los venció. Y bueno, pues les platico que venció a la mayor parte de los dioses, los mata. Y otros salen huyendo, ¿no? Pero ya salen desarmados y su castigo va a ser el destierro de lo que es justamente ese umbral ya de lo que son los dioses. Que se llama Huitztlampa, ¿va? Eso nos lo describe, de hecho, Sahagún en todo lo que son sus escritos, ¿va? Y bueno, como les digo, a partir de ese momento a Huitzilopochtli y desde antes en los códices lo vamos a poder justamente ver en manifestación de distintos tipos de aves. Y bueno, cuando los mexicas se establecen ya en lo que es la cuenca del Valle de México, va a haber fiestas especiales a Huitzilopochtli, van dedicadas a él y a toda esta historia que les he platicado, ¿no? Y entonces está una, por ejemplo, que se llama Panquetzalistli, perdón. Y otra que es Tlacaxipehualistli. Y pido disculpas, de verdad, ¿no? Me da pena, porque si es mi raíz, debería yo leerla perfectamente, ¿no? Aún todavía me cuesta trabajo, a pesar de que leo mucho. Sí, pero no, o sea, fonéticamente es complicado, o sea, en voz precioso, alta leerlas, o sea, está complicado. Pero precioso, sí. Y bueno, Panquetzalistli era un mes, en el mes 15º, el 15º, que era el mes en el cual se celebraba el dios de la guerra. Los encargados de los ídolos ayunaban cerca de 40 días, junto con otras penitencias, como ir desnudos, por ejemplo, de noche a los montes a dejar ramos. Y durante 20 días se realizaban a diario cantos y bailes, después realizaban algunas ceremonias y dueños de esclavos que se sacrificarían iban a ayudar también, ayunaban y bailaban en estas celebraciones previas a lo que va a ser el sacrificio.
4 de los esclavos normalmente eran muertos en juegos de pelota por un personaje vestido con ornamentos que ataviaban al dios Painal o dios menor mensajero de Huitzilopochtli. Y a veces se corría a otros puntos de la ciudad donde se sacrificaban otros esclavos. Es muy importante saber, ¿no?, que los dueños de esos esclavos son los que van a participar de primera mano en estas ceremonias y de los que vamos a hablar justamente ya de lo que se hacía, ¿no?, que nos atañe. Porque han de estar pensando, ¿y por qué nos está diciendo todo esto, ¿no? Y todo esto para todo que esto Dios se nos va a ligando servir. justamente a lo que vamos a platicar más adelante, ¿no?, lo que nos atañe. Y bueno, ahí, en estos sacrificios, seguido de ellos, se iba al templo de Huitzilopochtli y ahí sacrificaban uno a uno muchos de los esclavos que se llevaban, y cada vez que se hacían se tocaban instrumentos musicales, ¿no? He de describir que en todo lo que son estas ciudades creadas por los mexicas va a haber dioses menores y dioses mayores, ¿no? Y de los dos dioses mayores estamos hablando del dios del agua, de Tlaloc, y del dios Huitzilopochtli, la guerra. Ambos son muy importantes para los mexicas porque son los que van a traer justamente ese poder al imperio. Sin guerra no hay tributo, no hay comercio. Entonces no hay cosas con las cuales podamos sobrevivir como imperio. Y sin agua no y hay sin vida. agua no hay vida. Entonces no puedo regar mi agricultura, no puedo tomar agua, no puedo limpiarme, no hay salud, entonces no hay higiene. Entonces eran por eso los principales. Y por eso en esos adoratorios va a haber una que es normalmente el basamento piramidal más alto, que tiene 2 alas o 2 salas. En una se da a Tlaloc y en otra se da ceremonia lo que es Huitzilopochtli, pero es normalmente en las plataformas arriba, ¿no? El basamento más arriba. Entonces, también hay otras, pero esas son menores, incluso tienen distintas formas y normalmente son del panteón de los mexicas, pues son diferentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el Metro Pino Suárez, pues el que es de Ixecatl, o el dios del viento, asociado también a Quetzalcóatl. Y así hay otros dioses, ¿no? No vamos a hablar de todos. No acabamos. No acabamos nunca, el episodio de hoy. Son 400, entonces no vamos a platicar de todos ellos. Solo hoy de Huitzilopochtli, y bueno, ya hablamos de Coyolxauhqui y de Coatlicue. Entonces, es ahí, en el templo de Huitzilopochtli, donde existía una piedra, y normalmente al esclavo de espaldas, a la misma Texcatl, 2 personajes van a tomar lo de los pies y otros 2 de las manos, digamos que lo van a como abrir. Como el así, potro, como en cruz, ¿no? Sí. Como en una cruz. Uno más lo va a tomar por la cabeza, a ese que van a sacrificar, y una vez bien agarrado, con una navaja de pedernal y un golpe. De pedernal, sí. Lo van a golpear, bueno, el sacerdote va a golpear el pecho, lo va a desgarrar, va a meter las manos, le va a arrancar el corazón, y en ese momento se va a ofrecer al sol, a los 4 puntos cardinales y a los otros dioses. Al terminar, este cuerpo lo echaban escaleras hacia abajo para que quedara ya blandito y desmembrado. Entonces, ¿a qué te suena? Me suena a que... ¿Ya lo escuchaste antes? Sí, claro, pues es la parte de donde se dice que nace el pozole, ¿no? O sea, de la carne que lleva el pozole. Pero esta ceremonia, de esta cuestión de haces el sacrificio, sacas el corazón, agarras el cuerpo y lo avientas hacia abajo para que quede desmembrado, en este mes especial al cual se está celebrando a Huitzilopochtli, pues te está dando justamente la idea de estar repitiendo esta historia de esta guerra mítica que va a haber entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui. Sí, es como el cual la va a matar y la va a aventar cerro abajo y queda desmembrada. Entonces sucede lo mismo con este sacrificio para este dios en este mes especial. Es repetirlo, ¿no? O sea, de repetirlo manera, para seguir esa tradición y seguir recordando, ¿no? Sí, claro. Ese pasado. No, aparte ya mítico. sabemos que tendremos que tirar por las escaleras el kilo de carne que le compras al carnicero para que esté bien. Sí, no. Entonces, terminados los sacrificios, se bailaba, se cantaba, se comía y se bebía. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, ¿no?, acerca de qué sucedía después. Voy a hablar del otro festejo de Tlacaxipehualistli, ¿vale?
Este estaba dedicado a un dios del panteón menor, pero que estaba asociado mucho a lo que son los sacrificios, que es Xipetotec. El famosísimo Xipetotec. Sí, el famosísimo, que era el señor de los desollados. Exactamente. Entonces, normalmente cuando se hacía también esta celebración, también se le daba a Huitzilopochtli, lo que se hacía era desollar el cuerpo del sacrificado, con el cual bailaba un sacerdote, y después colgaban esa piel sobre la representación, que era el dios Xipetotec, ¿no? Por eso se llama el señor de los desollados. Y normalmente aquí los desollaban, obviamente los sacrificaban, los volvían a aventar gradas hacia abajo, y ya en el piso eran desmembrados, descuartizados, y normalmente siempre un muslo era llevado para la mesa de Moctezuma, que se preparaba de distintas maneras. Una era un muli, ¿sí? Y lo demás se repartía entre parientes del esclavo y principales, o bien el dueño del esclavo. Por eso yo decía que los dueños de los esclavos tenían que hacer penitencia también, porque eran los que estaban ofreciendo el que iba a ser sacrificado. O sea, el canibalismo a todo lo que da. Sí y no, porque sí, por el hecho de comer carne humana, pues pero claro, tiene un significado muy especial. Pero era canibalismo, sí, o sea, sí, de todas están maneras. Comiendo hombres, yo lo sé, y es una manera muy cruel de hacerlo, sin embargo, tiene un significado. Sí, no, pues como todas las tradiciones tienen su razón de ser, ¿no? Entonces, esta carne, pues imagínate, ya cayó gradas abajo, pues ya está bien suavecita la carne, ya hasta se zafaron los brazos, las piernas, la cabeza, ¿no? Todo. O sea, ya está listo para hornear. Ya está listo para usarse, entonces ahí ya nada más rápido lo descuartizaban. Y de ahí se repartía esa carne, ya les dije, ¿no? Entre los principales, entre la casa de Moctezuma también, para hacer parte del banquete diario que había, o de los meses especiales con ese sacrificio. Y normalmente se cocinaba en un caldo que llevaba granos de maíz, al que llamaban ellos tlacataoli, y chile, ¿no? Entonces, ¿a qué te suena? Ahora sí. A pozole. A pozole. Estamos hablando justamente que el tlacataoli es el antecedente de nuestro actual pozole. Y pues hoy toda la gente lo come felizmente en los 15 de septiembre, normalmente 16 de septiembre, que vamos a todo lo que son los pasillos de los antojitos. Y normalmente en casa se hace, ¿no? Siempre. Todas las familias tienen su propia receta. Fíjate que igual que el episodio pasado que vimos mole, el pozole también es emblemático en ocasiones especiales. No tanto como el mole, porque el mole vendría siendo como la versión súper especial, como para los VIP, pero el pozole, por ejemplo, aparte de de hacerse en fechas especiales, también se hace cuando vas a tener como grandes reuniones de personas, porque le puedes dar a mucha gente de comer con pozole, o sea, y es llenador, y también tiene, o sea, no se tarda tanto en hacerse como el mole, pero sí tiene también su proceso especial, sobre todo cuando lo haces desde cero, ¿no? Porque ahora las mujeres ya somos un poco más, pues no voy a decir flojas, porque tenemos muchas cosas que hacer y ya la modernidad no lo ha permitido, ¿no? Pero, por ejemplo, ya el grano lo compras. Pasos. Sí, claro, el grano lo compras ya semicocido, precocido, limpio. Ya no tienes que hacer el proceso de nixtamalización porque ya te lo hicieron. Y pues lo venden enlatado. Sí, claro, y pues ya está de volada, ¿no? Pero sí, sí tiene entonces, su connotación especial. Así escuchamos también varias crónicas. Está, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, hay un en uno de sus crónicas nos está diciendo, oí decir que le solían guisar carnes de muchachos de poca edad, y como tenían tantas diversidades de guisados y de tantas cosas, no lo echábamos de ver si era carne humana o de otras cosas. Igual que hoy, amiga. sí, como los taquitos. Como los tacos. Mas sé que ciertamente que desde que nuestro capitán le reprendía el sacrificio y de comer la carne humana, desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar. O sea, está describiendo que a Moctezuma le dijeron, no está mal que sacrifiquen, y mucho peor que se lo comas. Entonces, no hay que hacer eso, y ya no sacrifiquen más, y muchos platillos que van a ser asociados a estos rituales van a desaparecer. Sí. El pozole mágicamente continúa, y continúa porque también por ahí cuentan, ¿no? Que algunos que llegaron a probar sin saber que era carne humana, y que después lo prohibieron, una de las primeras carnes que llega a la Nueva España con los españoles son los cerdos. El cerdo,
Y los cerdos, al momento de cocinarse, dicen que tienen un sabor muy parecido a lo que es el humano. Eso dicen. A mí no me consta. Bueno, que yo sepa, no he comido no, pues es que no nos ha tocado toda, bueno, que sepamos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de hecho, sí, dicen que el cerdo en fisiología, bueno, que son muy, para investigaciones, son similares. Son muy similares, los huesos, los órganos, exactamente. Digo, hay gente que también es similar por fuera, ¿no? Y por cómo come. Es correcto. Y por cómo duerme también, ¿no? Y bueno, hay otra, por ejemplo, que dice: a Moctezuma, quien comía de vez en cuando algún bebé recién nacido al horno, le reservaba también el muslo del esclavo del día. Y hay otra por ahí que dice: Sagún menciona 2 platillos ceremoniales hechos con carne humana. Una sopa de flor de calabaza sin sal ni chile, como símbolo de penitencia, y un caldo hecho a base de maíz cacahuacintle, cuya cocción lo hace reventar con trozos de esclavo inmolado. El guiso se llama tlacatoli, un antepasado de lo que hoy justamente es lo que estamos hablando, ¿no? El pozole, cuya receta obviamente va a ser cambiada de lo que es la carne humana a lo que es la carne de cerdo. Y bueno, hoy ya lo encontramos hasta de vegetariano, exactamente, ¿no? Y hasta de trigo, ya ni siquiera de maíz, ¿no? O la versión, por ejemplo, la gallinita pinta, que hasta lleva frijol y lleva a veces otros cereales. Entonces, el pozole ha evolucionado en cosas bien interesantes. Y como platicábamos en el podcast anterior, incluso el pozole, si analizas el pozole verde, es la mezcla del mole verde con lo que es el caldo del pozole, pues es ese verde. Entonces, es bien interesante estudiarlo porque también es un platillo barroco, hoy, el que ya conocemos. Sí. Porque tiene muchísimos ingredientes, se va haciendo más complejo cada vez, ¿no? Y obviamente igual. Ya no lleva humanos, lleva cerdo o pollo o no lo lleva, pero nace de ese antecedente, ¿no? Directamente. Entonces, el pozole, según lo define la RAE, la Real Academia Española, es un guiso de maíz tierno, carne y chile con mucho caldo. Y la palabra náhuatl es pozoli, que significa pozole, o espumoso, según el Gran Diccionario Náhuatl, y según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, es una sopa de gran tamaño que contiene cerdo, porciones generosas de maíz cacahuacintle cocido y reventado, según Muñoz Zurita también. O sea, hay varios significados y ya con esos nos vamos dando justamente como la referencia de lo que es el pozole. Es caldoso, tiene maíz normalmente, que va reventado, que lleva normalmente carne y que normalmente el maíz es tierno, ¿no? Digo, que ahí mencionas chile, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ya en la actualidad me imagino que es el pozole rojo. Sí, pero puede haberlo blanco. Y hay si te acuerdas, en estas menciones que di, no todos llevan chile. No, de hecho el blanco pues no lleva chile. ¿No? Y actualmente el blanco puede llevarlo, porque te colocan el chile chiltepín o el piquín, normalmente lo ponen molido o a manera de salsa para quien guste agregarle. Pero dentro de la receta de la elaboración no lo lleva. No, porque por eso es blanco. ¿No? Exactamente. Y aquí ya es cuando entramos ya al tema de lo que es el platillo. El mismo Ricardo Muñoz Zurita refiere que en esta evolución para el siglo XVIII hay una visita en el prelado donde se visitaba en la ciudad de Chilapa, Guerrero, y entre varios pueblos decidieron cocinar mucho grano de maíz para hacer mucha tortilla. Pero se quedan sin manos suficientes para hacer la tortilla y entonces deciden cocinarlo con caldo, hierbas de olor y servirlo con cebolla, limón y chile. O sea, es otra leyenda del resurgimiento del pozole, lo mismo que sucedió con el mole, ¿no? Y dicen que aquí fue justamente donde se llevó ese resurgimiento. Entonces, desde entonces se sigue elaborando, sigue evolucionando y ya cada pueblo, cada familia, cada región, normalmente va cambiando su receta, va cambiando los colores, la cantidad de ingredientes, incluso el tamaño de las vasijas donde se sirve. Y, por ejemplo, en este pueblo quedó la tradición de servirse todos los jueves. Todos los jueves ya se sirve el pozole, ¿no? Y bueno, al mismo modo del mole, este platillo va a ir evolucionando, se le van a ir agregando ingredientes y mientras más se le agregan, más barroco se convierte. Claro. ¿No? Y entonces la versión que hoy conocemos de los pozoles habla de
un platillo barroco, porque tiene muchos ingredientes por ese miedo al vacío. Entonces es, de nuevo, ¿no? De nuevo sintiéndonos en esta situación de los vacíos, el comer nos llena. Claro. Nos alivia. Sí, claro. Entonces nos llena de vacíos que tenemos y por lo tanto es también un platillo barroco, ¿no? Y nuevas técnicas, nuevos ingredientes que van a ir llegando de otros continentes, de esta cuestión que hablamos de las rutas comerciales que después van a ir evolucionando hasta conectarse de Asia hasta Europa, ¿no? Del otro lado. Y bueno, aquí el pozole podemos clasificarlo de distintas maneras. Hay, por ejemplo, el pozole por regiones. No es lo mismo hablar de un pozole estilo Jalisco que de uno de Guerrero, ¿no? De uno incluso de Baja California, de Michoacán, porque incluso hay pozoles que llevan mariscos. Sí. Pero es por la región. Exactamente. También los tenemos por colores. Los más tradicionales son el blanco, el verde y el rojo. Pero vete a saber que vaya a existir dentro de los próximos meses o años, porque pues actualmente los cocineros son muy creativos y comienzan a hacer hazañas bien interesantes y no dudo que pronto tengamos nuevos colores dentro de las deconstrucciones, ¿no? Que decíamos luego. Nuevas texturas, nuevas presentaciones justamente de estos platos. Y bueno, por tipos también de la proteína que los acompaña o no, porque también seguimos diciendo que puede ser vegetariano, ¿no? Sí, a lo mejor no es contener leguminosas o quelites. U hongos, U hongos, exactamente. Entonces, por tipo de carnes o vegetales, podrían ser, por ejemplo, uno de langosta, de camarón, de pollo, de cerdo, de res, mixto, solo granos, ¿no? Por tipos de guarniciones, porque tenemos lugares que, por ejemplo, están cerca de la costa que hasta sardina les ponen. Sí. O huevo. O les ponen chile serrano picado, fresco. Como si fuera pancita, ¿no? Ándale. De hecho hay en Mazatlán, se consume uno blanco que lleva pancita. Con granos de maíz. Con granos de maíz, cacahuacintle. Reventado. Ok, Entonces podemos decir que es una pancita con maíz. No, y por ejemplo hay gente que le pone lechuga, hay gente que le pone repollo. Es correcto, aguacate, chicharrón, cebolla, chilito en polvo, limón, rábanos, lechuga. Incluso en Guerrero, por ejemplo, se acostumbra a servir el pozole verde con los chiles capones. Los chiles capones son chiles cuaresmeños o jalapeños que se tateman, se dejan sudar, se les quitan las venas y semillas y se rellenan con queso fresco y crema y cebolla, ¿no? Y deben de sí o sí ir acompañados con eso. Aparte de sus tostadas, limones y lo que quieran. Eso de las tostadas también es bien regional porque no todas la tienen. No todas la tienen y por ejemplo hay gente que son tostadas con crema, por ejemplo. Ándale. Y ya, o sea, traes así de y tostadas queso. Con crema, y queso. O una salsa especial que lleva esa tostada. Exacto, sí. Y también los podemos clasificar por el tipo de grano, porque antes obviamente nace con este origen del maíz, pero hoy tenemos pozoles de elote, o sea, no precisamente del cacahuacintle, sino del grano de elote, que es mucho más chiquito y se llama el opozole, ¿no? O tenemos el maíz cacahuacintle que ya refería, o de trigo, o de frijol, o incluso hay un pozole de frijol tepari. Y también hay, por ejemplo, maíz azul, blanco, rojo. Sí, hoy se juega de hecho con mucho. Así es. Y le da un sabor, aunque dijimos, o sea, aunque tienes buenos maíz, texturas. Es un sabor totalmente distinto y de hecho revientan diferente, ¿eh? Sí, tiene su tema. Sí, pues ahí en la tema de técnica es la cantidad de tiempo que va a estar hirviendo y cómo viene el grano, si viene crudo o viene cocido. ¿no? O precocido incluso. Entonces son la cantidad de horas que se van a hacer. Hay algunos que se hacen en fogón, quedan ahumados. Hay otros que se hacen en estufa y quedan muy distintos, ¿no? Algunos se les agrega cal para ayudar con este proceso de reventar la piel y se les tiene que enjuagar después, algunos otros no. Entonces sí, va cambiando muchísimo. Y hablo incluso yo de pozoles exóticos, como un pozole mixteco, que ese es un pozole blanco que lleva cerdo, pero por ejemplo lleva hierba santa y se mezcla con mole colorado. ¿Hierba santa? ¿Pozole? Así es. Y tenemos el pozole de langosta, que está hecho en Baja California Sur y es de color verde. Y tenemos la gallinita pinta que te decía, o el pozol pobre,
que lleva res, frijol y maíz, que de pobre no tiene nada. No, pues claro que no. Y el pozole de camarón en Nayarit. O el guacabaqui de los yaqui y los mayos, que lleva machaca, garbanzo, elote, calabaza, ejote y caldo. Ok. O alguna vez hubo un pozole en la Sierra de Atoyac, en Guerrero, con carne de cotorra, que hoy ya está desaparecido. Sí, porque pues no, ya no existe. Otra es el de mascuta, que lleva frijoles, maíz rojo, cilantro y chile del lago de Pátzcuaro. Y se realiza en julio en las fiestas de Santiago. Entonces también hablamos de que hay pozoles por temporada y que solo en ciertos momentos rituales se siguen ocupando, como fue en su pasado. En Cápula, Michoacán, hay un pozole batido, el maíz rojo, que se hierve 8 horas y debe estarse batiendo, de ahí su nombre, estarlo moviendo para que no se pegue, y el cual lleva chile puya molido en metate con maíz, ¿no? Para que también tome una cuestión de espeso, por eso se llama batido. Tenemos el pozole tepari de Sonora, y lleva este frijolito que es endémico de esta región, con colita de res, chile ancho, ajo, orégano, sal y vinagre. Entonces hay también de pozoles a pozoles. Claro. Y hay una infinidad de recetas. Y si eso todavía le sumas, cada familia le pone, le quita algo para mejorarlo, pues todavía se hace mucho más complejo. Ya se me antojó, mira, estoy saliendo. Sí, también yo se me hizo la boca. De hecho, saliendo ahorita nos vamos a comprar un pozole. Va. En fin, que se lo puedes encontrar donde sea, ¿eh? O sea, donde... hasta lata, te digo, ya nada más lo mejoras. No, sí, pero por ejemplo, las pozolerías. Ya no tienes tiempo y pues, digo, no va a ser el mismo sabor porque obviamente es comercial y tal, pero lo puedes encontrar en cualquier lado. Te vas a un mercadito así, en Colonia Popular, y ahí vas a encontrar pozole. De hecho, justamente con eso quiero cerrar, ¿no? El pozole como plato emblema es tan importante en la comida de México que hoy existen establecimientos especializados en hacer pozole. Se llaman pozolerías, ¿no? Y entonces tú ya sabes que vas a encontrar ahí, ¿no? Pueden vender otra cosa, pero ya sabes que vas por un pozole. Es raro el que va por un pozole y no come pozole. Sale con quesadillas, sale comiendo un tamal o otra cosa, ¿no? Los hay, porque a lo mejor van acompañando a otros que sí gustan del pozole, y a lo mejor esa persona o no puede o no quiere comer pozole, y es que por eso hay una alternativa. alternativa. También, es pesado el pozole, sí, claro. O sea, digerirlo es sobre todo si no se floreó bien. Sí, claro. O si dejaron cal en el agua o etcétera. Sí. Entonces sí, depende del cárnico con el que está hecho, sí, es un platillo complejo, sigue siendo barroco, por lo tanto, pues obviamente no es cualquier cosa lo que le estás metiendo. Es barroco hacerlo, pero también es barroco deshacerlo. Sí, exacto. Y bueno, otro dato interesante es que México produjo 24,000 toneladas de maíz para pozole en el 2021, siendo sus principales productores el Estado de México, Morelos y Puebla, según la jornada. Y ahí bueno, les va el dato, el pozole es un emblema que no puede faltar en las fiestas patrias, que nos recuerda justo el momento de la cosecha del maíz. Exacto. Entonces, también refiere hoy a una tradición de comerlo, no solamente por un tema histórico, sino porque es el momento de comerlo, porque es justo cuando está saliendo ahorita del campo, ¿no? Digo que ese es otro tema, ¿no? Que igual lo tocaremos en otro episodio, pero ¿cómo se hace esta combinación de la parte de las fechas de la cosecha de las culturas precolombinas y cómo se casan de repente con tradiciones religiosas, por ejemplo, españolas, cuando llegaron los españoles, y cómo, o sea, a veces pensamos que estamos celebrando una cosa, pero tiene una antigüedad que viene desde mucho tiempo atrás, y que se hace esto, que se me fue la palabra que voy a reprobar, no es posible, que es ¿sincretismo? El sincretismo, gracias, ay, no, de verdad que... De pero ¿cómo se da No, sí estás, pero súper. No, pero mira, a estas horas que estamos grabando, ya con el hambre que traemos después de hablar de toda la comida que hemos hablado, sí, ya, como que mi neuroncita está así de ya. Pensando en el pozole. Sí, y se me olvidó el sincretismo. Pero ese es tema para otro episodio, ¿no? De los sincretismos en la comida. Y no solo en la comida, sino también en la parte de las tradiciones. Va. Ese lo vamos a dejar, ese me lo echaré yo posteriormente. Me parece perfecto, perverso. Muy bien. Y bueno, pues amigos barrocos, hasta aquí justamente quedó Qué interesante el episodio de hoy. El episodio de hoy, espero que les haya gustado.
para mí es sumamente interesante. O sea, me encanta el que uno se siente a la mesa y no solamente descifre qué ingredientes tiene, sino lo que significan. Uh-huh. Y toda la complejidad que hay atrás, increíble, ¿no? Y eso, la verdad es que yo vivo enamorada de mi cultura, que es la cultura mexicana. Soy muy orgullosa de ser mexicana. Y pues aquí lo compartimos, ¿no? Todos estos hallazgos que vamos haciendo en torno a la alimentación, esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No, y ojalá que la próxima vez que se sienten en su casa a comer pozole, les avienten toda esta historia que les hemos platicado el día de hoy. Sí, así es, de eso se trata. Que se comparte exactamente, porque otra de las razones de realizar este podcast, y creo que mi amiga no me dejará mentir, es precisamente generar este sentido de pertenencia, ¿no? Que a veces con los temas actuales y con cómo estamos en contacto con otras culturas, sobre todo, por ejemplo, con Estados Unidos y con otras latitudes, se nos olvida de repente nuestra historia, de dónde venimos. Y hay que sentirse orgullosos, Es correcto. Tenemos un pasado riquísimo, magnífico, interesantísimo, lleno, donde le rasques hay historia. Sí, no, y ahorita pues no podemos hacer como a profundidad tantas cosas porque los episodios no nos dan, o sea, nos queremos hacer como máximo de 1 hora, pero la verdad es que no acabaríamos nunca con los temas que se pueden sacar y estar platicando y demás. Pero bueno, la tertulia de hoy estuvo padrísima, la verdad, súper interesante. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una semana. La próxima semana. Hasta luego.